tardes. Buenas tardes. Comenzamos el pleno ordinario de 8 de enero de 2026. El primer punto sería la aprobación del acta de la sesión anterior. No sé si alguien tiene que hacer algún comentario respecto al acta. Sí, con respecto al acta, como dijimos en el pleno del pasado mes de diciembre, bueno, están más completos, pero hay cosas que siguen sin aparecer por nuestra parte, de las que yo dije. Entiendo que no se puede redactar todo al pie de la letra, pero agradecería que las cosas que digo, pues que queden reflejadas. Vale, yo te voy a comentar un poco lo que es la aprobación del acta. La aprobación del acta consiste en un resumen de lo que pasa aquí en los plenos. No es una literalidad, con lo cual no recoge ni una parte, ni de una parte ni de otra. Con lo cual, la aprobación del acta simplemente es por si yo me he equivocado a la hora de poner algún artículo o algún error, como tú bien comentaste en la vez anterior. Nada más. Vale, pues yo digo... No, que me parece muy bien, pero yo también te explico lo que es la aprobación del acta. Perfecto, pues Nada más. ya está, yo también quería decir eso, pues ya está. Sí, sí. Vale. Pues nada, incidir un poco en lo mismo de que la potestad de la elaboración de las actas corresponde al funcionario de turno, en este caso a la secretaria interventora. Y efectivamente, pues dentro de lo que se dice en un pleno se hace, pues faltan cosas que dije yo, faltan cosas que dijeron otros, pero el acta refleja fielmente el resumen de lo que ocurrió en el anterior pleno y en otros plenos. Vale, votos a favor de la aprobación del acta y votos en contra. Vale, pues quedaría aprobada por 4 votos a favor y 3 votos en contra. Pasamos al siguiente punto, que sería asuntos de alcaldía. Entonces os informo de las siguientes cuestiones. Ayer acabó el plazo de presentación de ofertas para la explotación del centro social y no se ha presentado ninguna propuesta. Resolución de 30 de diciembre de 2025, por la cual se recibe el pago de la mejora de accesibilidad de la red viaria y otros espacios de uso público por importe de 15.000 euros. Resolución de 2 de enero de 2026, por la cual se recibe el pago de la segunda anualidad para la restauración del retablo del Santo Cristo de la iglesia parroquial por importe de 3.021,35 euros. Pasamos al siguiente punto, que sería ruegos y preguntas a los órganos municipales. Bueno, con respecto a la apertura de sobres que ha tenido lugar esta mañana, y como acabas de decir ahora que no se ha presentado nadie, nuestra pregunta es ¿qué va a pasar ahora? Bien, como he informado anteriormente, se ha quedado desierta la licitación y entonces ahora pues deberemos estudiar qué próximas acciones se realizarán. Entonces, lógicamente, pues no le puedo dar ninguna respuesta. De todas maneras, informaremos tanto a los concejales como al pueblo los siguientes pasos que se darán al respecto. Pero bueno, miraremos a ver lo que legalmente hay que hacerlo y así se hará. Lo estudiaremos. ¿Vas a pedir otro informe externo para...? Lo que te he dicho anteriormente. Miraremos a ver lo que se debe hacer y tomaremos las decisiones oportunas y haremos lo que se crea conveniente. Sea eso o no sea eso a lo que preguntas directamente. No, pues lo pregunto porque, por ejemplo, cuando en agosto se sacó también a licitar el albergue, a los 10 días o 15 días se volvió a sacar a licitación. Te pregunto si va a ocurrir lo mismo con el centro social. Pues como te he dicho anteriormente, es algo reciente, se tiene que estudiar y se tiene que pensar, pues lógicamente eso también es una posibilidad, como no puede ser de otra manera.
Pero ahora mismo yo no puedo dar más información al respecto con algo tan reciente y algo que tenemos que estudiar y pensar y tomar decisiones. Y de todas maneras cualquier cuestión tendrá que pasar por el Pleno y el Pleno será el que decida. Si es el órgano competente al respecto. Una vez que se saca una licitación y se pone en marcha el proceso de licitación, ¿no tenéis ya un plan por si acaso se queda esa licitación desierta? No, no es cuestión de no tener un plan. Sí, porque no hay un contrato. Quiero decir, si hubiese un contrato, vale, pues la actual adjudicataria en este caso pues debería cumplir unos requisitos o unos tiempos, pero como no hay contrato, ¿qué va a pasar? Pues no es cuestión de tener plan o no tener plan. La cuestión simplemente es que cuando ocurren las cosas pues hay que tomar decisiones. Y entonces esto hemos tenido conocimiento hoy con la apertura con la reunión de la mesa de contratación. Estamos a pocas horas que han pasado y tomaremos en los próximos días las decisiones que tengamos que tomar al respecto. Ya, pero te vuelvo a preguntar otra vez. No hay ningún contrato en vigor. El contrato terminó en 2019. La actual adjudicataria creo que os ha informado de que el día 14 va a cerrar las puertas. ¿Qué vais a hacer? Como por ejemplo con las comidas de los mayores. Pues evidentemente tomaremos las decisiones para que ese servicio u otros no se pierdan si ocurre este hecho de que se cierre el 14 de noviembre, como bien se nos ha comunicado al Ayuntamiento y acaba de decir usted. Entonces, nosotros haremos todas las medidas posibles, todo lo que se crea conveniente para que ese servicio continúe y no haya ninguna demora al respecto. Vale, en este caso, ya que no ha habido ninguna oferta, ¿os habéis puesto en contacto con la actual adjudicataria para hablar con ella e intentar que no cierre o algo? No nos hemos puesto en contacto, ya digo, han pasado simplemente unas horas y tenemos que mirar lo que corresponde a la legalidad y tomar decisiones al respecto. Entonces pensaremos y tomaremos las diferentes decisiones. ¿No os habéis puesto en contacto de ninguna manera? Ni vía WhatsApp ni nada. Si me estás preguntando después de lo que ha ocurrido, hoy a la 1:15 cuando se han abierto los sobres, no nos hemos puesto en contacto con nadie. No sé si te refieres también al escrito que presentó y la respuesta que hemos dado, o no sé, es que no entiendo la pregunta. Sí, si os habéis puesto en contacto con ella. Pues Eso es lo que he dicho. Ya te he respondido. No hoy, sino estos días anteriores también. Ya te he respondido al respecto. Vale. Otra pregunta respecto a la licitación del centro social. ¿Con qué fin ayer se intentó por qué queríais que firmase un documento de la actual adjudicataria? No entiendo la pregunta, antes no sé a qué te refieres. Ayer lo que ocurrió es que se presentó un escrito por parte de la actual adjudicataria, elaboramos la respuesta y se le entregó la respuesta y la adjudicataria no quiso firmar el recibí. No tengo ninguna información más al respecto. Ya, ¿y qué ponía? Pero es la respuesta a un escrito que presentó la adjudicataria. Y la adjudicataria no quiso recogerlo, no quiso firmar el recibí, no quiso recoger la notificación, la respuesta al escrito que había presentado ella misma. ¿Y qué ponía la notificación? Lógicamente yo creo que no debo informar en un pleno, en un acto público, cuestiones que se han respondido a una solicitud personal, a un escrito personal de una persona concreta. Yo creo que legalmente no debo ni puedo decir en un pleno la respuesta que se le dio al escrito, pero bueno. Hombre, acabas dices que no vas a decir el contenido, pero si dices que no lo has recibido, entonces ya estás dando información que nadie ha dado. Bueno, pues es que la información que viene dada a la pregunta que ha dado usted y a lo que ha dicho usted de que la adjudicataria había presentado ese escrito. Entonces, yo no he dicho que ha presentado. Yo lógicamente, si legalmente no puedo, o creo que no puedo responder, o creo que no debo,
pues no lo voy a hacer. No voy a llevar a público en un pleno un escrito de una respuesta de un escrito personal de alguien. No sea que esa persona también se pueda quejar al respecto. Yo no tengo O sea, ningún por ejemplo, problema, porque lo leas. Pero bueno, es que lo que hoy se dice mañana puede cambiar de opinión si hemos cometido alguna irregularidad por hacer público un escrito privado. O sea, Pero, ya, o al revés. esto es bien sencillo. La persona que Pero ese escrito... la persona que se le dirigió el escrito y no quiso recogerlo, lo que debería haber hecho es recogerlo y luego ya si lo quiere hacer público, eso es libertad de cada uno. Así de claro, es bien sencillo. Pero, ¿ese escrito entra dentro de algún expediente en vigor o algo? ¿A qué fin? Fue la respuesta a un escrito que presentó la actual adjudicataria, ya lo he dicho anteriormente, no sé si me ha entendido bien o no. Bueno, pero eso podrá ser, o sea, tiene que ser público, quiero decir, entra dentro de la licitación. Yo dudo de esa legalidad de que debamos hacer público escritos privados que presentan al ayuntamiento ¿Y por qué en particular. ¿Por qué no se le permitió recogerlo, leerlo tranquilamente y consultar? Con la almohada. Consulta el escrito y luego ya decidir si lo firma o no. Es que acaba de hacer una afirmación de que no se le permite recoger el escrito cuando el ayuntamiento lleva un escrito de respuesta a cualquier persona particular. Esa persona recibe, es que es la práctica habitual, la práctica no, legal. la práctica habitual. Sí. Recibe el escrito, Es la práctica firma que el vosotros recibir, habéis hecho habitual en todos estos firma- años, pero firma no el es la recibir. práctica habitual de proceder, no es la práctica ¿cómo habitual. se va a entregar a una persona un escrito si no quiere firmar el recibir? Lo lógico, lo normal, lo habitual es que esa persona firme un recibir, que es un recibir de que ha recibido el escrito, y lógicamente se le facilita la copia. Bueno, Es más, Entonces lo ustedes puedo firmar por ahora. favor, desde el público no se puede intervenir. Por favor, El recibir. por favor. Ustedes son conscientes de, por ejemplo, cuando se entrega una convocatoria de un pleno, se firma el recibir y se entrega la convocatoria del pleno. Pues en este caso es similar. Entonces eso que no se le ha permitido recogerlo, me parece que es faltar la verdad y no es decir la verdad de lo que ocurrió. ¿Y cuál es la verdad? Pues que se entregó la respuesta de un escrito que había presentado la adjudicataria y la adjudicataria no quiso recibir, ¿Qué no día? quiso firmar el recibir. ¿Qué día entregó el escrito? Se entregó ayer el escrito y No, se responde. ella, ¿qué día Se entregó? entregó ayer el escrito. Estoy Ella, diciendo. ¿qué día entregó el escrito? Ayer se presentó el escrito, si no me falla la memoria. No, no es así. Bueno, El escrito se mandó hace ya unos días. El día 1 de enero. Hoy estamos a 8. Y tú le contestaste a través de un WhatsApp otra vez. ¿No? estoy accediendo al registro del ayuntamiento, ¿eh? Sí, que el registro compulsado fue ayer, pero... Pues eso es. La entrega fue por, creo que por vía correo correo. electrónico. Sergio, que fue ayer Yo no sé compulsada. si la secretaria me permite explicar que lógicamente se envió un correo electrónico y la forma de presentar un escrito en el ayuntamiento no es una forma legalmente establecida de enviar un correo electrónico. Entonces se le respondió en este caso de que debía presentarlo por escrito por los cauces oficiales, sea con la firma electrónica o sea de forma presencial. Entonces en este caso un segundo. El escrito fue presentado ayer. El escrito fue presentado ayer en este ayuntamiento y ayer mismo, día 7 de enero, y se respondió ayer mismo. Vale, tú has dicho que utilizó una vía que no es la adecuada, ¿no? Por correo electrónico. Vale, pues te recuerdo que tú utilizaste la misma vía, utilizaste WhatsApp 2 días antes del pleno para decirle que iba a salir a licitación. Bueno,
En el pliego del 2014, en la cláusula quinta, cuando dice duración del contrato, pone claramente que el ayuntamiento manifestará por escrito su intención de dar por finalizado el contrato con una antelación mínima de 3 meses a fecha de finalización del contrato. Mi pregunta es, ¿se le ha informado oficialmente, como tú dices, oficialmente a la adjudicataria ahora o hace en el 2019, que era cuando terminaba el contrato, que se da por finalizado el contrato con 3 meses de antelación? Acaba de leer usted una cláusula del pliego de 2014, y yo no lo tengo ya aquí delante en estos momentos, pero también hay otra cláusula en ese pliego que habla de la duración del contrato. Pues la duración del contrato, si no me falla la memoria, era de 4 años prorrogables hasta el máximo legal. Como el máximo legal estaba cumplido, esa cláusula que habla usted de preaviso de 3 meses, pues no es vigente. Entonces me parece muy bien que hable de unas cláusulas del pliego de 2014 y que oculte o obvie otro tipo de cláusulas. Pues si no es de vigente, 2014. entonces está claro que puede cerrar cuando quiera, ¿no? Y luego no, que pasáis con un papel, no, es que no puedes cerrar el 14 tal. O sea, Bueno. vamos a ver, acabas de decir que no es vigente y ahora para lo que queremos sí es vigente. Yo desde el anterior pleno y siempre he dicho que el contrato estaba vencido, no creo que lo haya ocultado yo en ningún momento. Así que en ese aspecto no entiendo lo que está Sí diciendo. que lo entiende Sergio, pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Más de unidad. Efectivamente, que se va a cerrar el centro social y que no entiendo cuando dijiste aquí en pleno el otro día que se han hecho 2 plenos extraordinarios para algo que se supone que corría muchísima prisa, 2 plenos extraordinarios, dijiste que había muchas personas interesadas o varias. ¿Dónde están las personas? Vale, pues si quieres te respondo un poco a eso. Sí, claro. El otro día lo expliqué y creo que lo voy a volver a explicar en este momento. Las causas de por qué se había licitado este contrato, que lógicamente, como he dicho anteriormente, estaba vencido. Y este contrato se licitó porque había personas interesadas y el contrato estaba vencido. Y esas personas interesadas lógicamente nos dijeron que por qué no tenían ellos la opción de poder optar a eso. Además, son personas de vuestro entorno cercano, y por lo tanto, una vez que había, por favor, guarden silencios del público. Y por lo tanto, como había personas interesadas y el contrato estaba vencido, legalmente era nuestra obligación legal licitarlo. ¿Qué hicieron ustedes cuando se convoca el pleno para la aprobación del nuevo pliego? Pues decirle a los ejidanos muchas cosas, entre otras lo de que algo que funciona bien no hay que licitarlo. O sea, ¿por qué se licita ahora algo que funciona bien? Y muchos ejidanos se han dado cuenta del desengaño. ¿De qué engaño? A posteriori, de que una vez que hay alguien interesado, obviamente tenemos los concejales del equipo de unión de la oposición la obligación de licitarlo esto. ¿Y qué hicieron ustedes después? Al darse cuenta de que había que licitarlo obligatoriamente, por decir que había que licitarlo. Y también dijeron que el pliego era ilegal y que se iba a denunciar al ayuntamiento por ello. No, al ayuntamiento que vamos a recurrir el pliego y el pleno. Y querían establecer un tipo de cláusulas en las cuestiones de los criterios de adjudicación y hacer un pliego un poco a medida de una persona concreta. ¿Y qué han hecho durante la licitación? Que aquí es donde vamos a ir al quid de la cuestión. Pues decir que las condiciones eran imposibles. Han ocurrido presiones, amenazas a todo tipo de posibles interesados, buscando lo que ha ocurrido en este momento. Buscando lo que ha ocurrido, que se quede esta licitación desierta. O sea, que es nuestra Entonces, por favor, se ha creado un ambiente totalmente irrespirable de miedo para buscar ese objetivo. Y por lo tanto, por favor, guarden silencio desde el público.
Ustedes también, muchos de ustedes estuvieron en el anterior pleno y saben que no se puede intervenir desde el pleno, así que por favor guarden silencio. Entonces, ¿qué se ha creado? Se ha creado un ambiente irrespirable de miedo para buscar ese objetivo. Por lo tanto, si el objetivo es que esto se quedase desierto, no puedo más que darles la enhorabuena. Entonces la conclusión es ¿por qué se ha quedado desierta la licitación? Porque me estaba diciendo que si había interesados, ¿por qué dónde están esos interesados o por qué no se han presentado? Pues esto se ha quedado desierto por el circo que se ha montado, por las presiones, por las amenazas y también por los artículos periodísticos que se han publicado en pleno plazo de presentación de ofertas. Sí, como, o sea, en pleno plazo de presentación de ofertas. Como el titular por favor, pero déjeme terminar antes de las elecciones, déjeme terminar. Una empresa que se llama Solteco, por favor, que va a invertir 8 millones en el pueblo, ¿dónde está? A ver, Cristina, por favor, no También me es nuestra culpa interrumpa. que las fábricas estén cerradas y no hay empresa. También es nuestra culpa. Pido un mínimo de respeto, que yo creo que no interrumpo a nadie cuando está hablando, con lo cual no lo intento. O sea, que se me deje terminar el argumento. Es que si no tengo las cosas 50.000 veces y no se me entiende. Tiene razón, sí. Entonces, ¿por qué se ha quedado esa licitación? Que es lo que quería decir en respuesta a su pregunta. Pues porque por el circo que se ha montado, por las presiones y amenazas que ha habido y por los artículos periodísticos, como bien decía, que se han publicado en el pleno plazo de presentación de ofertas. O sea, en pleno plazo de presentación de ofertas se han hecho artículos hablando de un pliego de máximos que complica todo, incluso algo gravísimo que quiero leer literalmente. Aquí, bueno, hay muchas cosas lo que decían estos artículos, que es cuando dice que también flota en el ambiente, si alguien gana será auditado de forma constante por el ayuntamiento y la oposición, en forma de pregunta. Entonces, ante esto, los posibles interesados, ¿qué van a hacer? Ante este ambiente que se ha creado, ante este clima que han creado ustedes, ¿qué van a hacer los posibles interesados? Pues echarse para atrás. Van a meterse en un lío, visto el ambiente es que no somos conscientes del ambiente que ha habido Por eso no estas semanas. por miedo. Entonces, esa es la respuesta a lo que me decía, de por qué esas personas interesadas no han concluido la licitación. O sea, que la culpa es nuestra. Y te quedas tan ancho. Sergio, de verdad, sacas una licitación express para que salga ya, dices que había interesados, que no sabemos qué interesados son. Si no se sabe los interesados qué son, ¿cómo les vamos a presionar? Aquí lo único que queremos es que siga el servicio que hay, o que el que entre siga con el mismo servicio, que IGEA siga adelante, que haya empleo, que haya trabajo, que haya gente, que viva gente. Eso es lo único que queremos. Y aquí estáis haciendo todo lo contrario. Ni hay vivienda, ni hay empleo. Se va a cerrar el centro social y la culpa es nuestra, que llevamos 2 años. Pero vamos a ver. Es que... Vale, pues han hecho todo lo contrario a lo que quieren. Sí. Que nosotros compartimos sus objetivos y lógicamente no nos sentimos responsables de que esto se haya quedado desierto. Y creo que he explicado bien las razones. Y además estamos hablando de inversiones y servicios. Estamos hablando del centro social, del hogar del jubilado. ¿Y por qué tenemos ese edificio ahí? Porque lo pagamos entre todos con nuestros impuestos. Porque el Partido Popular porque el Partido Popular hizo ese edificio. El Partido Popular, por favor, deje de interrumpir. Hoy estamos hablando de la explotación de un edificio que está hecho gracias al equipo de gobierno del Partido Popular. Qué suerte Que tenéis incluso, cuando gobierna el incluso PSOE. joder, es que esto es, por favor, no interrumpan. No creo que sea tan complicado escuchar y luego contestar. No creo que sea tan complicado tener un mínimo de educación. Entonces, en este caso estamos hablando del hogar del jubilado porque se hizo el hogar del jubilado y lo hizo el hogar del jubilado el equipo de gobierno de este partido. Incluso con el voto en contra de la oposición del Partido Socialista que estaba entonces en este ayuntamiento. Por lo tanto, hablar de ciertas cuestiones debería sonrojar sobre los logros que se han conseguido en estos años en nuestro pueblo y el cambio que ha tenido favorablemente y para bien nuestro pueblo. Y afortunadamente, y igual está mal decirlo,
somos la envidia de muchos pueblos de la comarca. Bueno. Por favor, guarden silencio desde el público, no interrumpan. Estamos en los cafés de todos los pueblos. Y así nos lo trasladan, pero bueno. A ver, entonces, en serio, a ver, vamos a ver. Lo preocupante sería si en estos 19 años que llevas no hubieras hecho nada. O sea, quiero decir, que eches en cara que un edificio lo ha hecho el Partido Popular, pues si están en el gobierno es lo que tienen que hacer, como si estaría otro partido, el PSOE o quien fuese. Y ya que lo han hecho, lo que tenemos que hacer es conservarlo y gestionarlo bien. Eso es lo que hay que hacer. E intentar que quien lo gestione bien lo siga llevando o quien entre. Y cuando se dice en el pliego que con 2 personas ese local se mantiene, bueno, ni con 2 ni con 3, porque el servicio que se da ahí no lo da nadie. Yo lo que quería decir con lo que... Y no vuelvas a decir, es que no te permito que vuelvas a decir y que conste en acta que la culpa es nuestra. Es que no te lo permito, Sergio, porque ya vale. Que habéis metido la pata y nos queréis echar la culpa a nosotros. Si tanta gente había interesada, se hubiesen presentado. Lo que pasa es que no había nadie. Y si había... Tú lo sacaste. efectivamente. Y no han querido presentarse porque han visto lo que ha pasado. Pero no nadie de nuestro entorno, no. Igual es del tuyo. Bastante. Bueno, decías que no tenéis que permitir esas acusaciones. No, nosotros sí que las tenemos que No. permitir. Nosotros sí tenemos que aceptarlas, ¿no? Está claro. Pues cuando cada uno tiene su opinión y punto. Se acabó. Lo que he explicado del edificio, la historia de cuando se hizo el edificio, simplemente era por aclarar una cuestión que parece que no está clara. Pero Que el ¿qué nos centro social es de los higianos, que no es de nadie, y sí creo que debe quedar bien claro, Ni de ningún que es de los partido. higianos y que no es pero se hizo gracias a un partido. y debe quedar muy claro que no es de nadie particular, que es de todos los Eso está muy higianos. claro. Efectivamente. Porque es que a veces se duda ¿Sabes de cuál es muchas el cosas. problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay veces que os pensáis que los edificios son vuestros, los edificios, el pueblo, todo. Y creo que ya vale. Y te vuelvo a decir que no vuelvas a decir que la culpa es nuestra. Porque llevamos 10 años o 11 ya con unas fábricas cerradas y siguen cerradas. Bueno, no, la culpa es de los del PSOE. Ahora, también. Que no están aquí, se la puedes echar. No, igual la tenemos nosotros también. Eres catedrático honoris causa en mentir. Eso es lo que eres. El problema del centro social es que está muy claro. La que lo regentaba no es de tu cuerda. Y has hecho lo que has podido y le has dejado de poder para quitarte la licencia. Has cumplido tu amenaza. Punto. Dale vueltas a papeles, leyes, si no hay te las inventas. Y que coste nada. Así de sencillito. Otra cosa, no te escudes tanto en el Partido ¿Puedo Popular. responder al anterior? Bueno, te respondo Tranquilo, después. tranquilo. No te escudes en el Partido Popular porque cuando tú empezaste aquí en la alcaldía, 6-1. ¿Cómo estás ahora? En las anteriores elecciones, a ti, PSOE, 2 más que tú. Viene el señor presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? Repíteme, por favor, que no te entiendo lo que me dices. Pues no te lo voy a repetir. Bueno, lo primero, Vale. no consiento un poco que hables de mentira o de mentira. Me gustaría que lo retirases, pero bueno. En fin, cuando llegué yo a la alcaldía, es mentira que se llegó con un 6-1, que se llegó con un 5-2, pero bueno. La memoria nos puede Es fallar. igual, son las tendencias. De todas maneras, la política es la que es. Así. De todas maneras, no sé, has hablado del presidente del gobierno de La Rioja, no sé a qué presidente te refieres, si es el presidente que había en 2007 o a cuál te refieres. El actual. O al actual. Entonces no sé qué te refieres respecto al actual. No sé qué Pues vas a aprender. comentario has hecho al respecto, pero bueno.
Nada, pues eso, que en principio que no me gustaría que retirases lo que has hecho de catedrático de mentir. Que lo Pero bueno. que retira tú también. Pero ¿cómo voy a retirar eso? Pero si es que, mira que Y las razones, el diccionario español, mira qué rico. Si es que no hay un adjetivo para calificarte, no hay ninguno. No hay ninguno. No retiro ni una coma. vale, perfecto. Las razones que has dado de por qué se licitó y lo que ha ocurrido, pues no son ciertas. No voy a decir que son mentiras, pero no son ciertas. Las razones por las cuales de lo que ha ocurrido aquí, creo que las he dejado bien claras en lo que expliqué anteriormente, y quién considero que es el culpable de lo que ha ocurrido y de que la licitación esté desierta. ¿Por qué no lo retiras tú? Retira eso. Lo que estás diciendo, retíralo. Bueno, yo no he hablado en los términos que has hablado tú, creo que he sido un poco más respetuoso. Parecidos. Cuando he dicho que es faltar a la verdad. Parecidos. Vale, otra de las cuestiones sobre este tema, se va a sacar un nuevo pliego. Creo que ya te he respondido anteriormente. Respondo otra vez, que igual quiero Que formular tenemos, una pregunta. tenemos que realmente. estudiar debido a la situación actual, son los pocos años que ha pasado, estudiaremos todas las cuestiones legales y tomaremos la decisión que se crea conveniente. Vale, en el último pleno, no, en el anterior, os dijimos que nos gustaría formar parte de la elaboración de dicho pliego. Lo volvemos a reiterar otra vez, antes de que vuelva a licitarse, para que se valore realmente lo importante de esta licitación, que es lo social, no lo económico. Y lo volvemos a decir, dar más puntuación a lo económico es cargarse el servicio. Vale. Lógicamente, si el órgano de contratación competente es el Pleno, y si se trae un nuevo pliego al Pleno de ese órgano de contratación, ahí podrán ustedes debatir lo que crean conveniente, como hicieron en el anterior Pleno. Así de claro. Respecto a las... Respecto al tema de los criterios de adjudicación y tal, la propuesta que hicieron ustedes en el anterior pleno, en vez de facilitar las cosas a los posibles ofertantes, lo que hacía es perjudicarlas, porque para su propuesta no facilitaba la presentación de ofertas, la hacía más difícil, porque yo lo que entendí por lo menos es que había que presentar una memoria No, de cómo se iba a explotar o No. cómo, es que no concretaron No, cómo no, había no, que no. valorar. no dijimos nada de No memoria. concretaron cómo había que valorar esas cuestiones Claro. sociales y nada de eso. Te lo digo, Entonces cualquier criterio subjetivo que pretendían introducir, que así lo trasladaron en el anterior pleno, lo que hace es complicar mucho más la licitación, lo que podía haber, lo que provocaba, pues eso, que no se facilitaba la presentación de ofertas, lo que hubiera perjudicado todavía más a la presentación de cualquier ofertante. Pero bueno. No sé si De todas maneras, en resumen, si en un futuro hay que aprobar un nuevo pliego, lo tiene que aprobar este pleno, y en ese momento se podrá debatir las cuestiones sobre el nuevo pliego. O sea, que eso en ese aspecto, cuando ha dicho que le gustaría participar en la elaboración del pliego, como ha participado esta vez, en cualquier momento en el pleno se puede Antes, te he debatir. dicho, antes. Cuando ya lo traes a pleno, aquí se debate lo que hay. Pues es que es la No, práctica. no cambias ni una sola coma. Te estamos diciendo anterior a traer ese pliego aquí. Te estamos ofreciendo nuestra opinión, nada más. Si quieres la coges y si no, lo dejas. Y si el pliego lo traes ya a pleno, sabes que se va a aprobar. Si sabes sumar, 4 más que 3. Y 3 y 3 también es más. O sea, no digas que cuando se traiga a pleno participaremos en la creación del pliego, porque va a venir creado ya. O sea, no digas que vamos a participar en el pliego. Mira, con Digo, respecto a lo que decías sí, de los... permíteme que responda a su compañero. La práctica habitual en este ayuntamiento y en cualquier otro ayuntamiento es lógicamente que el equipo de gobierno presenta ese borrador del pliego y se debate en el pleno, y lógicamente en ese debate es susceptible de cambiar cualquier cuestión, ¿no? Porque se traiga un borrador no significa obligatoriamente que se deba aprobar ese borrador. Pero lo del otro día no era borrador. Era borrador.
yo llamo borrador de un pliego hasta que no está aprobado definitivamente. Y quien lo aprueba definitivamente es el Pleno. Volvemos Entonces, a lo que he dicho. cualquier documento antes del Pleno se puede considerar borrador porque no está aprobado definitivamente, porque el Pleno es el órgano de contratación. También pedimos... Entonces, lo de no permitir el debate que les gustaría, pues ustedes pueden participar y si en el futuro podrán No participar te he también. dicho que no permitas el debate. Claro que permites el debate, lo que no cambias una sola coma. Es Hombre, susceptible de cuando cambiarse. tú estás diciendo que un borrador y que luego lo traes a pleno, justamente por eso pedimos aplazar el aplazamiento de dicho punto como tú lo hiciste en el pleno anterior y ni siquiera Se votó. se votó. Ya lo expliqué en el pleno anterior, no voy a repetir Pero al que respecto. no digas que no, porque nosotros pedimos aplazar para debatir los criterios y no nos dejaste. Directamente ni votamos el aplazamiento que nosotros solicitamos. Y con respecto a los criterios que tú decías, que eran unos criterios por nuestra parte, que eran, ¿qué hemos dicho? Subjetivos y que iba a ser un problema para los posibles licitadores, ¿no? Has dicho, vale. Nosotros lo que decíamos es que a la oferta económica darle 30 puntos, 30 puntos, la calidad del servicio de comidas a mayores, que yo creo que es lo más importante del centro social. 50 puntos y que dichas comidas se lleven a domicilio para todos aquellos mayores que están enfermos o que no pueden acudir al centro, darles también una puntuación. Y no quedarnos con 70 puntos en lo económico, como vosotros pusisteis en el pliego, y 30 puntos también en lo económico, que al final es cambio de electrodomésticos y de mobiliario, que al final eso, ¿en qué se traduce? Económico, todo dinero. Cuando al final esto es un centro social. Esos eran nuestros criterios. Bueno, a este respecto, me gustaría saber cómo esos 50 puntos que ustedes hablan de la calidad del servicio para los mayores, para el servicio de comedor, ¿cómo se valorarían en ese pliego, esa propuesta que hicieron? Porque el otro día nos especificaron cómo habría que valorar eso. ¿Cómo se valoran esos 50 Vale, puntos? ¿especificaste tú cómo Por ibas a favor, guarden valorar? silencio. ¿Especificaste tú cómo ibas a valorar los 30 puntos? Efectivamente. ¿Cómo? Ahí estaba en el pliego. ¿Cómo? Si alguien ofrecía X años tantos puntos, alguien ¿Qué ofrecía X años? X años. Hombre, que está, Que sí, Sergio, por favor, pero... que está el pliego. Está vale, el pliego. Vale, que cambie electrodomésticos. ¿Qué electrodomésticos? ¿Cuántos electrodomésticos? ¿Qué calidad de electrodomésticos? ¿Qué mobiliario? ¿Cuánto mobiliario? Es que... Ya lo expliqué el otro día, No. que había un pliego de cláusulas técnicas No. y eso se refería a cláusulas técnicas. Los criterios que se aprobó en el anterior pliego eran totalmente objetivos, en el sentido que eran calificables automáticamente. Si tú te comprometías a X años, te daban una puntuación; si te comprometías a más años, era otra puntuación, y eran 3 tramos diferentes. Sí, pero yo digo, me Entonces, comprometo. me gustaría ¿Cómo valoras que...? me gustaría que me respondiese a la pregunta esa de que Sí. esos 50 puntos de la calidad del servicio del comedor social de los mayores, ¿cómo se valora? ¿Cómo se habría que valorarlo? Pues claramente por antigüedad y por experiencia de Pero- ese servicio a mayores. Pero, ¿Cómo valoras tú un servicio? Pues con la experiencia. pero si clarísimo tienes está. un año de experiencia, ¿tantos puntos? ¿O Sí, cómo? claro, ¿Así pues por funciona eso? ejemplo, ¿cómo hiciste tú? Tantos puntos, 3 años, tantos puntos, 2 años, tantos puntos, ¿no? Pues igual con la experiencia. Pues gracias por aclararlo hoy, porque el otro día no Sí, se claro. aclaró. Sí. De todas maneras, no sé si es muy viable la propuesta que hace y el servicio a domicilio, ¿cómo lo De valoraría? todas formas, mira, Sergio, te he dicho que nos ofrecemos a ayudaros a hacer el pliego. Exacto, si Cuando tú lo quieres vayáis a hacerlo, hacer, os lo juntáis llamáis y lo tranquilamente debatimos, y se hace claramente. Claro. algo factible Y lo y que debatimos funcione y se acabó. tranquilamente y como realmente se merece el servicio y ya está. Vale, ya respondí al respecto que lo que se trae al Sí. pleno es perfectamente Nada, resumiendo es que no quieres Entonces, fecha, ponlo un día y una fecha, os reunís y déjame hacéis y responderte. ya está. Eusebio, déjalo que es que... Entonces, hablabais ahora de hacer un pliego viable, un pliego que no se quede desierto, ¿no? Eso es lo que decían ahora. Hombre, es Y que ayudar. a la Entonces, vista está ¿por que qué- el vuestro se ha quedado desierto, con lo ¿por cual qué no está creo, bien. por qué creo que Está. el pliego que se ha presentado era totalmente viable y no era perjudicial para echar atrás
a las ofertas, a los posibles ofertantes, Pues se han y hecho las razones, normal. y por qué las razones que he dado de por qué se han echado otras son las que verdaderamente son ciertas bajo nuestro punto de vista. Pues simplemente porque el pliego que se ha aprobado, que aprobamos nosotros, no cambiaba mucho respecto al pliego anterior que se aprobó en 2014. Y esto me gustaría aclararlo porque ya te digo, se hizo una publicación un día o dos antes de que acabase el plazo de la licitación para desincentivar a cualquier persona que quisiera acudir a esa licitación diciendo que el pliego era malo, no malísimo. Respecto al canon económico que establecía el nuevo pliego, hablaba de 3.000 euros masiva, cuando el precio de salida del pliego de 2014 era 4.200 euros masiva. O sea que se aprobó un pliego con un precio de salida inferior al anterior pliego. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues dar más facilidades a que las personas se presenten. El canon actual es 1.200 euros inferior al anterior. Además, también hay que tener en cuenta la inflación. No es lo mismo un euro de 2014 que un euro de 2025, lo que todavía hace el pliego más atractivo, aparte de esos 1.200 euros de diferencia. Y además, los precios de venta de productos, lógicamente, y los márgenes se han incrementado en estos 11 años de diferencia. Por lo tanto, es falso que el nuevo pliego sea más duro económicamente, por lo tanto, el pliego es más favorable para los licitantes Yo no he en dicho este que haya sido punto. más duro económicamente, he dicho que En este punto es más favorable, por lo cual el nuevo pliego es mejor que el anterior. Pues menos mal. Respecto a la duración del contrato, el pliego de 2014 hablaba de 4 años prorrogables hasta el máximo legal, y este pliego establecía 4 años más 3 de prórroga. Por lo tanto, en este punto las condiciones son muy similares o casi idénticas. Por lo tanto, este pliego no era perjudicial para los nuevos licitantes, como han estado vendiendo ustedes durante todas estas semanas. Respecto al servicio de comedor social, pues no había ninguna novedad en el nuevo pliego. En este punto, el centro social nunca había sido un bar privado, siempre ha sido un servicio público con función social. Se hablaba del servicio de comidas, de la función social y la atención a mayores. Respecto a los precios al público, en ambos pliegos hablaba de algo similar. En el pliego anterior se establecía el primer punto de la cláusula 16, si lo pueden ver. Por lo tanto, además es una obligación legal en los servicios públicos, se establezca estos criterios. Respecto a los horarios y la apertura, el pliego 2014 establecía 365 días al año y el pliego actual establecía 365 días al año y se especificaba lo de mañana y tarde. Y también, respecto a la apertura en cualquier tipo de actividad, se celebra en la parte superior y en actos municipales, pues establecía lo mismo el pliego de 2014 y el pliego actual. En ese aspecto no hay ninguna variación. O sea, que el criterio de la apertura diaria se establecía en ambos pliegos, con la novedad de que en este nuevo pliego efectivamente sí que especificaba lo de abrir en horario mañana y tarde, debido a las quejas que nos han trasladado los usuarios porque se cerraba los lunes por la tarde. Por eso en el anterior pliego ya se ¿Qué pasa? En el anterior, por favor. En el anterior pliego ya se establecía en la cláusula 16.7 que es obligación del adjudicatario, y abro comillas, responsabilizarse de la apertura y cierre diario de todas las salas e instalaciones del centro social, sin límite de horario, controlando que las luces, calefacción y aire acondicionado permanezcan cerradas cuando las instalaciones no estén en uso. Esto es lo que establecía el pliego de 2014. Y también se establecía la apertura de todos los días del año y el ajuste a la legalidad vigente en la cláusula 16.11. Por lo tanto, en este punto no hay novedad tampoco respecto al pliego anterior y respecto a las condiciones que actualmente están en vigor. En la cuestión de obligaciones de mantenimiento y otras responsabilidades, pues tanto el pliego de 2014 como el actual hablaba del mantenimiento, de un seguro de responsabilidad civil y de buen uso del edificio. No hay más, por favor, guarden silencio del público. Por favor. Es que No hay más obligaciones. 300.000 contra Por favor, 600.000. Por favor, si me dejan explicarlo, ahora llegaré a ese punto. Claro. El pliego 24 anterior, horas. por favor, guarde servicio de silencio. consejería. Por favor, no puede intervenir desde el público. Guarde silencio. Es que no se dan cuenta que deben permitir celebrarse un pleno de forma normal. Por favor, guarden silencio. No te estreses, Sergio, no te estreses, que va la cosa bien. El pliego anterior ya decía que la cláusula 16.2
decía, y abro comillas, que será por cuenta del adjudicatario todas las reparaciones necesarias para su funcionamiento, incluyendo los desperfectos ocasionados por los usuarios del bar-restaurante, así como las reparaciones de fontanería, electricidad y similares, tanto a la que se refiere a la mano de obra como materiales. Por lo tanto, el nuevo pliego, respecto al anterior, no hay novedades en este asunto, salvo las que libremente se podían haber comprometido los licitantes en su oferta según los criterios de adjudicación del nuevo pliego. El seguro de responsabilidad civil se eleva de 300.000 a 600.000 euros por recomendación de expertos en seguros y ajustando la cantidad a lo habitual de los seguros de responsabilidad civil actuales. En la práctica, el incremento de la prima del seguro es mínima, no es un incremento importante. Como mucho, como máximo, estamos hablando de un incremento que pueda tener ese seguro de 100 euros al año. Y además incluso hay compañías que ya no ni ofertan un seguro de responsabilidad civil por valor de 300.000 euros. Por lo tanto, en este punto, a pesar de que se haya incrementado de 300 a 600.000 euros, eso no puede ser óbice para que alguien no presente oferta, porque estamos hablando de como mucho de 100 euros al año. Y que hay que tener en cuenta también lo que he dicho anteriormente. Se bajó el precio de salida de 4.200 a 3.000 euros. Y aquí estamos hablando de 100 euros de máximo. Servicio de consejería 24 horas. Respecto a eso, es que no puedo responder. Claro, es que lees lo que quieres, Sergio. He explicado anteriormente lo de y he leído creo que literalmente, lo voy a leer porque parece que no ha quedado suficientemente claro, el tema de la apertura. En el anterior pliego te decía, en el de 2014, que el adjudicatario, y abro comillas, responsabilizarse de la apertura y cierre diario de todas las salas e instalaciones del centro social, sin límite de horario, controlando que las luces, calefacción, aire acondicionado permanezcan cerrados cuando las instalaciones no estén en uso. Esto es lo que decía el pliego de 2014. No es lo que dice el pliego actual. ¿Y eso quiere decir que estaba bien hecho? Porque lo pusiste en el 2014. Como novedad. Y entonces, por lo tanto, este pliego no es más restrictivo en ese aspecto. Respecto a la limpieza, el pliego de 2014 establecía limpieza diaria en planta baja y 2 días a la semana del resto del edificio. Y el ayuntamiento podía exigir una limpieza general al adjudicatario. Eso es lo que decía el pliego de 2014. Pliego actual. Limpieza diaria en planta baja y 2 días a la semana del resto del edificio. Y el ayuntamiento podrá exigir una limpieza general al adjudicatario. Exactamente o casi literalmente lo mismo. El pliego actual es igual que el contrato que ha estado en vigor en este caso respecto a la limpieza. También se nos... Vale, no, que no he terminado, por favor. Respecto a la legionela, que también se hablaba en alguna cuestión y en algún artículo periodístico. El pliego de 2014 no concretaba nada al respecto. Y en el pliego actual, efectivamente, pone específicamente que es por cuenta del adjudicatario. En 2014 no existía esta obligación de forma expresa por parte de las autoridades sanitarias. Por eso se ha incluido en el nuevo pliego. Estas actuaciones no tienen un coste determinante, son obligaciones que deben cumplir cualquier establecimiento abierto al público. Por lo tanto, tampoco es una causa determinante para que se diga que el pliego que hemos aprobado es un pliego muy restrictivo que ha provocado que no se haya presentado ninguna oferta. Respecto al suministro eléctrico y de gasoil, el pliego de 2014 hablaba que era por cuenta del adjudicatario y el pliego actual habla que es por cuenta del adjudicatario. En el pliego anterior ya se establecía que todos los gastos derivados de la explotación del bar, restaurante, eran por cuenta del adjudicatario. En el actual se mantiene esta lógica obligación, pero se especifica mejor por las cuestiones que se han detectado en estos últimos años de servicio, donde ha habido gastos eléctricos en dependencias que no dependían del contador del bar. Por lo tanto, esto es algo lógico y normal que el ayuntamiento no coste gastos derivados del negocio del adjudicatario. Pero tanto el pliego de 2014 como el actual establecía lo mismo y por lo tanto no hay ninguna novedad en este nuevo pliego y este asunto tampoco es una causa para que se nos achaque de que no hay ofertas por este pliego que hemos aprobado. Respecto al punto de ceder o traspasar el negocio, el pliego de 2014 establecía que era necesaria autorización del ayuntamiento. El pliego actual, con otras palabras, pero dice exactamente lo mismo. Hay una diferencia de redacción, pero el espíritu de ambos pliegos es el mismo y no cambia en este asunto. Por lo tanto, esto tampoco es una causa para que se nos achaque que este pliego actual es restrictivo y que perjudica los posibles intereses. Respecto a los criterios de adjudicación, es lo que he dicho anteriormente. El pliego de 2014 establecía criterios objetivos
Y el pliego actual, objetivos. Ya expliqué en el anterior pleno por qué era mejor establecer criterios totalmente objetivos que no dependan de juicios de valor y que sean automáticamente cuantificables. Y es lo que le decía anteriormente, que la propuesta que hacían ustedes en el anterior pleno pues no facilitaba la presentación de ofertas, y eso sí que hubiera hecho más difícil la presentación de cualquier cuestión. El establecimiento de criterios objetivos evita la discrecionalidad y cualquier tipo de suspicacia. Esos criterios pueden evaluarse sin interpretación personal, evitan tratos de favor, dan seguridad jurídica y garantizan igualdad entre los licitadores. Con los criterios objetivos se garantiza de forma más fácil que el adjudicatario sea el que mejor oferta ha presentado. La propuesta de criterios subjetivos, sin concretar cómo se habían valorado, es lo que pretende evitar la actual ley de contratos del sector público. Estos deberían estar claramente justificados. Por lo tanto, estos criterios de adjudicación objetivos tampoco limitan la presentación de ofertas y no hacen que el pliego sea malo en ese aspecto. Respecto a la garantía y al aval, el pliego de 2014 establecía un 5% del importe de la adjudicación en la garantía definitiva. El pliego actual establece un 10% de la oferta presentada. Por lo tanto, hay una diferencia de 5 puntos porcentuales. Es obligatorio por ley exigir una garantía para este tipo de contratos públicos y el incremento tiene un efecto mínimo económicamente. Por poner un ejemplo, para una oferta de 3.000 euros anuales, ese incremento puede suponer un máximo de 60 euros al año del coste de ese Yo creo aval. que ha desconectado ya todo el mundo. Por lo tanto, esos 60 euros de diferencia tampoco son determinantes para que se diga que el pliego que aprobamos era un pliego malo o establecía cuestiones que pueden echar atrás a los... ¿Es posible que Déjeme terminar. agua, por favor? Déjenme terminar, por favor. Agua, sí, gracias. También se había hablado del punto de la resolución del contrato por demora en el pago del canon. El pliego 2014 establecía, respecto a la resolución del contrato, que se podía resolver el contrato por una demora de más de 30 días. Y el pliego actual, que aprobamos, establece lo mismo, una resolución del contrato por demora de más de 30 días. Por lo tanto, a pesar de lo que dicen diferentes artículos periodísticos, este punto no varía nada respecto a las condiciones del pliego anterior. Y vuelvo a insistir, ya parece ser que están molestos mis argumentos y ya no voy a decir nada más. Por lo tanto, en resumen, el pliego que aprobamos nosotros, y era la respuesta a lo que me decía, no es para nada restrictivo ni perjudicial para los posibles interesados. Las razones por las cuales consideramos que no ha habido ofertas es por lo que explicaba anteriormente. Igual lo que valió en el 2014 no vale ahora. Porque lo que alguien aceptó en el 2014 ahora no está en la labor de aceptarlo. Además es que es muy sencillo. Te has liado ahí la manta, yo no sé lo que has hecho. Está bien o está mal, pero que aquí nadie ha entrado al trapo. Ya está. Ya está. No sé ni en qué país vives ni lo que has preparado, pero que a nadie le ha interesado. Recapacita y di, oye, ¿alguna culpa tendré yo o qué? La culpa Digo yo. Una No sé en cosa, qué país vives, chico. Una cosa, la cláusula 28 del pliego, penalidades por incumplimiento, dice que, voy a leer también, se podrán imponer penalidades de carácter económico que se establecerán de forma proporcional al tipo de incumplimiento a la importancia económica de la explotación. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer multas de entre 300 y 600 euros. Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer multas de hasta 300 euros. Las sanciones se imponen por la alcaldía previa tramitación del correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado. La resolución por la que se imponga la sanción determinará la forma de pago a la misma, pudiendo detraerse su importe de la garantía depositada. La aplicación de penalización no excluye la indemnización de los daños y perjuicios causados al ayuntamiento, cuya reclamación se tramitará de la misma forma. Mi pregunta es, ¿estas penalidades por incumplimiento se van a llevar a cabo en todos los establecimientos públicos del pueblo o con qué criterio las vas a poner? A ver, eso creo que ha leído una cláusula que se aprobó en el anterior pleno con respecto al centro social, ¿no?
Vale, pues esta cláusula es una cláusula tipo habitual en este tipo de contratos que deben establecer las administraciones públicas. Vale, te digo que Entonces, no, que ya sé lo que he dicho. Entonces, si lo comparamos con 2014, lógicamente en este punto ha cambiado, se aprobó la ley de contratos del sector público en el año 2017 y en este caso hubo un cambio de normativa. Si se van a aplicar o se dejan de aplicar, lógicamente cuando se firma un contrato entre el ayuntamiento y un adjudicatario, en el cual parte del contrato es un pliego de cláusulas administrativas, sea en este pliego de centro social o cualquier otro pliego, pues lógicamente hay que aplicar las cuestiones que establecen los contratos que se han firmado. Entonces, pero bueno, ha leído una cláusula que puede parecer así en frío muy restrictiva, muy dura, pero es una cláusula habitual. Cada edificio, cada contrato, sea de edificio o sea de edificio, tendrá que cumplir los contratos firmados. Tendrá que cumplir los contratos firmados, sin más. Vale, otra pregunta. Cuando se lleva a cabo una actividad por parte del ayuntamiento a lo largo del año, ya sea en cualquier edificio, en este caso en el centro social, en la primera planta, en la segunda o en cualquier otra, también se va a mandar llevar a limpiar a gente del ayuntamiento. No entiendo la pregunta, es que no entiendo. Porque cuando se realizan actividades en la primera o en la segunda planta del centro social por parte del ayuntamiento, funciones, yo que sé, de magia, bueno, en general, sí, empleados del ayuntamiento van a ir a limpiar esas salas. Bueno, pues yo creo que lo he explicado anteriormente, ya sé que igual no me han escuchado, pero tanto el pliego de 2014 como el pliego actual, en ese aspecto, hablaba las obligaciones del adjudicatario, que eran la limpieza de 2 días a la semana del resto del edificio. Lógicamente se pone un canon muy bajo y se ponen unas condiciones muy favorables para que la persona que gestiona el centro social tenga que cumplir esa tipo de obligación de limpieza. Esa no es la pregunta. A ver, ¿cómo va? Me ha preguntado que quién va a limpiar cuando hay una actividad por lo mismo, cuando hay una actividad que organiza el ayuntamiento. Sí. Pues la obligación la obligación es del adjudicatario. Tanto establecía el pleno de 2014 como el pleno actual. Pues que no me parece justo. Pues me parece muy bien su opinión, pero es lo que se estableció en el pliego de 2014 No me parece justo. y el pliego que se establece ahora. Porque creo que hay ¿qué ha ocurrido? funcionarios que pueden llevar a cabo esa labor. ¿Qué ha ocurrido en la práctica en estos años? Pues que se le pedía a las diferentes asociaciones, que son las que más utilizan ese aspecto, que dejasen lo más recogido posible y lo más limpio posible, a pesar de que la obligación era de la adjudicataria, y además que firmó el pliego de 2014. Incluso la anterior adjudicataria estaba también esta cláusula. Esta cláusula no es nueva, el pliego de 2014. Pues esa cláusula me parece súper abusiva. Que tú tengas que llevar el local de abajo y tengas que hacerte cargo de todo el edificio donde pasan 300.000 personas al cabo del año. Pues no ha habido ningún problema desde que se ha explotado a ese respecto. Claro. Podemos cambiar de opinión, pero como haría Pedro Sánchez, que decía uno, cambia habitualmente de opinión Pedro Sánchez, pues podemos cambiar de opinión, pero el pliego de 2014 y el que estaba ahora en vigor no ha generado ningún problema a este respecto, y como he dicho anteriormente, no ha habido cambios en ese aspecto en el pliego. ¿Por qué no ha habido cambios en el tema de la limpieza? Porque no ha generado ningún problema estos años ni ninguna queja, ¿entiendes? Porque no se ha sacado la licitación. Por favor, guarden silencio. A ver, Sergio, desde el público. De igual forma que has dicho que las cosas cambian, la vida, no sé qué tal, hombre, pues igual ahora hay personas que no le interesan coger esta limitación donde tenga que limpiar todo el edificio. Es que, ¿por qué no lo hacen las personas que están para ese trabajo destinadas? Pues en el caso, esto es lo mismo
Lo mismo que otros edificios públicos, pues se encargan las personas que están ahí. Pero bueno, en fin, No, esto es una cuestión. Me refiero al centro de interpretación, por ejemplo, que se encarga de la limpieza, la persona que trabaja en el centro. Pues también me parece una vergüenza que se encargue él. Todas estas cuestiones, y vuelvo a insistir, no han sido novedades respecto al pliego de 2014, no generaron ningún problema, por eso se ha mantenido. Y todas estas cuestiones, en el caso de que haya un nuevo pliego que debatir en un pleno, pues se debatirán. Y si se cree inconveniente retirarlas, se retirarán o se mantendrán. Pero bueno, eso son cuestiones opinables. Vale. Bueno, vamos a cambiar de tema ya porque... No, yo voy a decir una cosa. Vamos a ver. Esto es muy sencillo. Sergio, aquel concejal 450 euros al mes. Tú otros 400, otros 450. 337. Me da igual. 337. Da igual. 137, que me da igual. Tú 50 o 60.000 de diputado. Ponte las pilas y que esto funcione. Ya está. No se tiene que limpiarlo uno, hacer lo que sea, que funcione. Que funcione, que es vuestro deber. Y asume culpas. Te hemos brindado la mano. Tan complicado es la cosa. Y sea algo coherente con los tiempos que corren. No sé lo que has hecho del pliego. Yo lo que sé es que no te interesa. Y eso se va a cerrar. Las chicas que estaban trabajando al paro. Y aquí los señoritos cobrando de esta gente que les estás llamando tú la atención. Pues, O sea, ponte las pilas. pues Que le da igual. recapacita y ya te he explicado las razones por las que creemos que esto se ha quedado desierto y que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Tienes que recapacitar. Creo que no son achacables. De la moto, ya, Sergio. Es Y que creo no te das que no son cuenta, ¿te das achacables. cuenta que es que los hechos son los que son? Porque la culpa la tiene a ti. No creo que esté en disposición de dar lecciones ¿De qué? de gestión. ¿De qué? ¿Eh? A ver, Aguántalo. de acuerdo. Mira, yo solo quiero decir una cosa, para bien o para mal, eres dueño de tus actos. O sea, lo que está bien hecho, y lo que está mal, no se lo mandes a los demás. ¿Entiendes? O sea, tú haces cosas bien y haces cosas mal. O sea, lo que tú haces mal, no nos lo digas que somos nosotros. Asume alguna culpa tú, porque no se ha presentado nadie. Todos tenemos errores y aciertos y lógicamente Eso he dicho, ¿eh? Eso he dicho. No yo te he dicho que hagas lo todo. único que pido es que se me dé el derecho a opinar. Y yo lo que he trasladado es mi opinión respecto a lo que Vale. creo que ha ocurrido, nada Sí. más. Las mentiras, por mucho que se digan, no se convierten ustedes en piensan verdad. diferente, pues allá ustedes. Pero bueno. Vale. En uno de los plenos que tuvimos el año pasado, se llevaron a cabo, se aprobaron diferentes partidas que sacaron del remanente de tesorería exactamente en el pleno del 9 de octubre del 2025. Entre una de esas partidas que corrían mucha prisa era la compra de luces de Navidad por un importe de 12.000 euros para la avenida de La Rioja. ¿Dónde están las luces? A ver, yo creo que ustedes saben lo que es una modificación de créditos y lo que es un presupuesto. Entiendo que lo saben. Cuando se aprueba una modificación de créditos, se aprueban partidas Espero que no lo que luego... No, usted lo debe saber y creo que lo sabe perfectamente. Es igual. Entonces, cuando apruebas un presupuesto, cuando apruebas una modificación presupuestaria, apruebas unas cantidades que no te obligan a gastarlas. Entonces, como comprenderán, si se ejecutan las partidas o no se ejecutan las partidas, es una cuestión que no es obligatoria cuando se aprueba un presupuesto o cuando se aprueba una modificación de créditos. Por lo tanto, Sí. cuando se vea la liquidación del presupuesto, pues se vean las partidas que están ejecutadas y las que no están ejecutadas de lo que se aprobó. Vale, ¿se han comprado o no se han comprado? Sí, se han comprado y no nos han dejado instalarlas. Vale, pues ves Pedimos como el permiso Cristian, pues y vale, no nos lo pues ves compramos. como el Cristian dice la verdad, Sergio, no te vayas Las por las luces están ramas. compradas, se pidieron permisos a la Vale. gente que lo sabe Vale. y no nos tiene el Y permiso. me siento orgulloso Vale. de no haber dado Ya está. permiso. Ya está, Muy bien. Cristian, gracias por decirnos la verdad, de verdad, porque es que Sergio La luz te está vas por las comprada. ramas. Otra vez culpa tuya, porque es culpa de ese que no se hayan puesto las luces. La respuesta. Yo creo que no. He contado cómo funciona el tema de la modificación de créditos porque se ha referido usted a ello. Que no, Yo no creo que haya mentido. Que no, Sergio. La pregunta es Yo no si creo se que haya habían mentido. comprado. Que no, Con Sergio. la contestación que ha dicho De verdad, Cristian, que no. sobra.
Vale, otra de las partidas era la compra de terrenos. ¿Se ha comprado ya un terreno? Pues no se ha comprado ningún terreno. Vale, Si se hubiera comprado un terreno, pues hubieran tenido conocimiento ustedes en el pleno. vale, pues de las luces no sabíamos que se habían comprado y no hemos tenido ningún tipo Información. de Hablo por el importe de las compras. Claro, obviamente no es lo mismo 12.000 que 120.000 que había para compra de terrenos. Vale, con respecto a las casas que se iban a llevar a cabo o las reuniones que habéis tenido, ¿en qué situación está ahora? Pues hemos tenido dos reuniones que hemos convocado públicamente a todo el que quisiera acudir, en la cual en la primera se explicó lo que se pretendía hacer y en la segunda ya se vinieron con unos números concretos de costes de construcción de viviendas. Entonces ahora estamos en la situación de que estamos esperando a que las personas que acudieron y cualquier interesado nos trasladen si están conformes para llevar a cabo esas cuestiones o no. ¿Y crees que se van a llevar a cabo? ¿Hay mucha gente interesada? Yo en estos momentos no puedo decirle nada al respecto. O sea que no. Vale. Es igual, la culpa va a ser vuestra. Otra de las cuestiones. Hace unos meses tuvo lugar el proyecto llamado Aceleradora de Ideas. ¿El objetivo de dicho proyecto cuál era? Pues ya lo explicamos en un pleno. Era el favorecer a posibles emprendedores que generasen actividad en nuestro municipio. Lo expliqué ya en un pleno. Vale. Hace bastante. O sea, para crear negocio nuevo, ¿no? O emprender algo. Mejorar negocios. Para emprender. Para emprender o ayudar al emprendimiento. Para emprender, vale. ¿Cuántas empresas han participado en dichas jornadas? Pues lógicamente ahora no tengo aquí la información, pero en el próximo pleno yo le daré más información respecto al proyecto de la aceleradora de ideas y lo que ha ocurrido. Ahora mismo no tengo aquí la información delante. Vale. ¿Dónde se han publicado dichas jornadas? ¿En qué plataformas o en qué redes? Ya le digo que le daré más información al respecto cuando tenga la documentación delante. Y Vale. informaré en el siguiente pleno. Vale. ¿Y cuántos días han durado? Tampoco. Te daré toda la información respecto al proyecto de la aceleradora de ideas en el próximo pleno. Vale. Y otro tema ya con respecto a la empresa de Solteco, porque estuve en dichas jornadas de la aceleradora de ideas, el último día, en la jornada de clausura, me acerqué pues para ver las empresas que estaban. No te las puedo decir, pero bueno, si me las vas a decir en el siguiente pleno. Y entonces una de ellas era Solteco. ¿Sabemos cuándo se va a instalar en IGEA? Respecto al tema de Solteco, no hay ninguna novedad conforme preguntaron en el año 2025. Cuando haya novedades, no se preocupen que cualquier cuestión o cualquier pliego o cualquier cuestión pasará por el pleno y se informará. Vale. Actualmente no hay ninguna novedad. Vale, es que el jefe de Solteco en esa jornada de clausura dijo que se iba a instalar en IGEA. Así, dijo palabras textuales. Sí, así es. Esa empresa quiere instalarse en IGEA, claro que sí. Vale. Así lo transmitir. Pues a ver si para el 2027, para las elecciones. A ver, conforme a las naves de SAN, otra de las cuestiones es la licitación que se hizo del transformador eléctrico con una subvención de 100.000 euros por parte del Gobierno de La Rioja. Quisiera saber en qué punto está. Pues la obra, como ya informé en pleno anterior, está ya adjudicada. Incluso me preguntaron a la empresa y se la facilité. Y ahora está en fase de ejecución. La empresa tiene que ejecutar la actividad. Si se acaba el plazo. No estaba la... Espera. Vale, el EGNOR, ¿no? Era la Sí, adjudicación. correcto. Vale, el EGNOR. El plazo se acababa el 31 de diciembre. Efectivamente, correcto. Vale, pues estamos a 8 de enero.
Correcto, es 8 de enero. Entonces, ¿por qué no se ha ejecutado? Bueno, recibimos un escrito por parte de la empresa que, debido a la situación del mercado, era imposible cumplir con el plazo. Remitimos el escrito a ADER, que es la que financia, como bien ha dicho, con 100.000 euros la ejecución de este proyecto. Consideraron que estaba perfectamente ejecutado, perfectamente justificado la demora del plazo de ejecución. Entonces se nos concedió y se firmó una modificación del convenio, que en vez de acabar el 31 de diciembre, pues en este caso, si no estoy confundido y que me corrija Ruth si es así, pues el plazo de ejecución ahora se ha alargado hasta el 31 de marzo de 2026. Entonces por eso no está todavía ejecutado o no se cumple el plazo. Vale, es que como en el perfil del contratante no pone nada y tampoco se nos ha informado, pues la verdad que se nos hace un poco extraño, pero vale. O sea, el 31 de marzo, como... Si no me falla la memoria, Vale. si no, en el siguiente pleno ya le daré el dato exacto. Vale. Y otra pregunta, conforme a las casas al derrumbe de la última casa, por ejemplo, que se produjo, o a futuros derrumbes, ¿el ayuntamiento tiene un plan o ha hecho un estudio de todas aquellas posibles casas que pueden estar en peligro? Esta cuestión, creo que en un pleno que usted no asiste, se le respondió a su compañero. Pues por eso En este caso, nosotros actuamos siguiendo totalmente la legalidad. Entonces, cuando tenemos conocimiento de que haya algún peligro, de que haya habido alguna cuestión, pues actuamos en ese caso. Diferente, lógicamente, si es conocible el propietario, que es el verdadero responsable del estado de las viviendas, o si no es conocido el propietario. ¿Pero se ha hecho un estudio de todas aquellas casas que pueden estar en peligro? No se ha hecho ningún estudio. Ya le digo que nosotros cumplimos estrictamente la legalidad en este tipo de actuaciones. Cuando Para tenemos que no vuelva a conocimiento, ocurrir. por diferentes vías, se actúa. Y me remito a lo que le contesté a su compañero en un pleno anterior. Tus vías son que cuando se caiga haya suerte que no le coja a nadie y quitamos el escombro y ya está. Yo no he dicho eso, señor Ortega, No. así que no malinterprete mis palabras. Yo no he dicho eso. Pues ¿qué has dicho? Te hemos preguntado si tienes algún estudio y has dicho que no. Tan difícil es coger al aparejador, oye, esta, comunicar al propietario y anticiparte a, digo yo. Bueno, Y gracias por lo del señor. No te va a tratar el estudio usted. Bueno, pues... sí, por mi parte... Solo quería una pregunta, que en el anterior pleno nos dijiste que nos darías información sobre el precio del informe jurídico del precio Del pliego. pues le pido disculpas. Efectivamente, en asuntos de alcaldía debería haber informado al respecto. El coste fue de 300 euros. A costa de los ideales. Muy bien. Sí, no, 300 euros. Vale, pues por nuestra parte... Vale, pues no habiendo más asuntos, se levanta la sesión. Vaya.